Voy a hacer entonces un ejemplo muy simple utilizando el módulo de AC/DC en su modalidad de corrientes eléctricas, y lo que vamos a hacer va a ser algo muy simple. Imagínense ustedes una cajita de Petri circular. Estas cajitas se utilizan para el cultivo celular y en este caso vamos a suponer que tiene un radio de 4.5 centímetros. Eh, entonces, lo que se hace en estas cajitas es que se siembran X células, pues, y se pueden a proliferar y se pueden hacer registros electrofisiológicos, hacer diferentes experimentos. Pero bueno, el punto de este ejemplo es eh, simular que estamos diseñando un dispositivo que las va a estimular eléctricamente. Aquí vamos a simular que ponemos unas placas en los dos lados para generar un campo eléctrico aquí en la cajita. Y bueno, vamos a suponer que esto está fijo en cero, es decir, aquí está conectado a tierra, y acá vamos a suponer que tenemos un voltaje de 2 volts. Eh, lo demás, vamos a suponer que estas partes son aislantes, tanto este lado de la cajita como este lado de la cajita son aislantes desde el punto de vista eléctrico. ¿Y qué más? Bueno, estas células están en una solución que tiene una conductividad de 1 Siemens por metro. Este es el parámetro sigma que vimos en las ecuaciones, la solución de aquí, solución salina, y la permitividad relativa, que es el parámetro epsilon r, vamos a suponer que es igual a 1. ¿Y qué más nos hace falta? Bueno, si vemos la cajita de lado, imagínense que esta es la cajita. Vamos a suponer que está llena, que la solución salina en la que están inmersas estas células tiene una altura de que será 10 milímetros. 10 milímetros. Todo esto nos va a servir para formular nuestro modelo, y si no me equivoco ya tenemos todo para implementarlo. Entonces me voy a pasar a console y voy a generar mi modelo bidimensional. Corrientes eléctricas está dentro del módulo AC/DC en campos eléctricos y corrientes, y aquí selecciono el módulo de corrientes eléctricas y lo añadimos a nuestra lista de interfaces físicas y seguimos con el estudio. Voy a seleccionar estacionario esta vez. Si recuerdan, en algún punto expliqué qué significaba un estudio estacionario, pero para recordar, un estudio estacionario significa que solo nos interesa el estado de nuestro modelo cuando ya no cambia en el tiempo, es decir, cuando ya ha llegado al estado estacionario, que si mantenemos todas las condiciones iguales ya no va a haber cambios en nuestra solución. Entonces es ahí cuando podemos hacer uso de este modelo estacionario, de este estudio estacionario. Aquí no vamos a poder movernos en el tiempo porque la solución que nos da es una solución que ya no cambia en el tiempo, entonces solo vamos a ver una foto en el estado en el que se estabilizaría nuestro modelo.
Entonces agregué ya un estudio estacionario y pongo terminar. Entonces voy a poner las unidades en milímetros. Nuestra cajita va a ser de 45 milímetros. Podríamos ponerlo en centímetros, da igual. Pero entonces voy a generar, mi cajita va a ser un círculo. Estamos en 2D. Aquí voy a poner 45 milímetros. Lo voy a dejar en el centro. Ahí está. Para poder modelar las plaquitas que están a los lados de mi cajita de Petri, voy a hacer particiones en todas estas paredes. Fíjense cómo puedo seleccionar las cuatro. Y aquí le voy a poner, vamos a dejarlo en 0.5 todos para que nos las divida a la mitad. Entonces ya tenemos más opciones. Igual podemos ponerle, dividirla más si así quisieran. Pero bueno, solo con motivos ilustrativos lo voy a dejar así. Y voy a formar la unión. ¿Qué parámetros nos pide? Recuerdan que dijimos que la altura de la solución en mi cajita es de 10 milímetros, entonces voy a poner 0.01 metros. Fíjense que aquí nos piden metros, aunque acá hayamos seleccionado milímetros, entonces lo voy a poner así en metros, 0.01 metros, que es como la profundidad pues de mi solución en mi cajita. Imagínense que estamos viendo la cajita de arriba y esto que ponemos es la profundidad del agua. Esto lo vamos a dejar así. Nuestra variable dependiente de nuestro modelo es el potencial eléctrico, entonces lo que veamos de colores en cuanto saquemos la solución va a ser los valores del potencial eléctrico. Vámonos nodo por nodo. Conductividad eléctrica del material la vamos a definir nosotros y quedamos que va a ser un Siemens por metro, si no me equivoco. Podríamos dejarla sin unidad pues, pero lo voy a mantener así. Y aquí la permitividad relativa va a ser 1. Entonces eh, recuerden que estos son los parámetros que caracterizan a esa solución o a cualquier material que estén modelando. Esta conductividad eléctrica olvidé definirla en el video pasado, pero bueno, este a grandes rasgos nos dice qué tanta resistencia tiene el material al flujo de una corriente a través de ese material. Entonces eh, es el inverso de la resistencia pues. Y ¿cuál otro tenemos? La permitividad relativa, sí la definí. Recuerden que va a escalar a la permitividad del espacio libre o del vacío. Entonces nos va a decir qué tan diferente es la permitividad de ese material con respecto al espacio libre que está dado por epsilon 0. Pero bueno, ya tenemos aquí los dos valores, un Siemens por metro para la conductividad eléctrica de esa solución salina y un valor de 1 para la permitividad relativa. Fíjense cómo inicialmente todas las fronteras están asignadas como aislantes. Como les dije hace rato, pues eso no es así en el modelo que vamos a hacer. Entonces necesitamos la tierra quedamos que iba a estar de este lado, una placa simulada en esta frontera que tengo señalada en azul y que va a estar con un voltaje igual a 0 como se ve en la ecuación. Y
tenemos la otra frontera, la otra placa, que va a estar a un voltaje de 2 volts. Como les dije, no hay necesidad de poner las células aquí porque, bueno, no, solo nos interesa saber cómo cambia el potencial eléctrico en nuestra solución. Si quisieran un modelo más complejo y tuvieran las propiedades eléctricas de las células, pues podrían asignar las propiedades de otro material. ¿Cómo se haría eso? Añadiendo otro nodo de conservación de corriente. Bueno, imagínense que quieren poner una célula ahí en el platito. La voy a poner como de, no sé, la voy a hacer grande, pues, o sea, 1 milímetro en 0,0. Ahí está mi celulita. Voy a volver a construir toda mi geometría. Si yo quisiera ponerle otras propiedades eléctricas de esa célula, pues lo haría en mi segundo nodo de conservación de corriente. Aquí yo le pondría otra conductividad, otra permitividad relativa y podríamos ver cómo cambia el potencial eléctrico en esa célula. En este caso no lo voy a hacer, entonces voy a deshabilitar todo esto que acabo de hacer. Tengo que volver a generar mi geometría. Entonces ya lo tengo todo. En realidad este modelito es muy simple. Está el enmayado. Fíjense que en un estudio estacionario no necesitamos definir el tiempo. Como les digo, COMSOL va a calcular únicamente la solución en el estado estacionario. Por lo tanto, no tenemos un cambio en la solución en el tiempo. Entonces déjenme ejecutar esto, a ver si lo formulamos bien y lo implementamos bien. Ahí está, los colores son el potencial eléctrico en volts. Del lado izquierdo tenemos la placa a 2 volts, del lado derecho tenemos la placa que va conectada a tierra. Entonces es 0 al lado derecho, 2 al lado izquierdo, y aquí tenemos los valores intermedios. Podríamos, en un escenario un poco más realista, jugar con el tamaño de las placas y buscar cierto valor del potencial eléctrico en el centro de nuestra cajita, por ejemplo, como una manera de diseñar nuestro dispositivo que a lo mejor vamos a utilizar en un experimento y necesitamos que las células reciban eh, cierto, bueno, que el potencial eléctrico en la solución tenga cierto valor específico. Entonces podríamos jugar con eso. Ustedes podrían meter un barrido paramétrico que cambie el tamaño de las plaquitas y ver cuál se adapta mejor a las necesidades del dispositivo. Entonces, eh, es muy simple aquí, como les digo, no hay un tiempo en las figuras de un estudio estacionario porque eh, esta solución no cambia en el tiempo si todo se mantiene igual. Si queremos que el voltaje, por ejemplo, cambie en el tiempo aquí en la placa de la izquierda, tendríamos que agregar un estudio adicional dependiente del tiempo. Fíjense que podrían hacer primero un estudio estacionario, después enseguida el estudio estacionario, un estudio dependiente del tiempo. Pero bueno, nosotros nos vamos a quedar únicamente con el estudio estacionario. Voy a hacer una gráfica 1D solo para ver cómo cambia el valor del potencial en el diámetro de mi cajita de Petri.
Entonces va a ser una gráfica de línea, pero no he hecho yo el dataset, que va a ser una línea de corte 2D que va a ir de menos 45, 0 a 45, 0. Ahí está. Aquí voy a seleccionar, pero tengo que seleccionar aquí estudio 1, está bien. Entonces aquí selecciono la línea de corte. Y aquí tenemos cómo cambia el potencial eléctrico desde mi placa de la izquierda, que es en mi longitud 0, pues, de mi radio, hasta cómo llega a 0 volts al lado derecho, o sea, en el extremo derecho de mi cajita, de mi placa derecha que está conectada a tierra. Entonces, a partir de aquí, ustedes pueden eh, ampliar este modelo. Ya les di varias ideas. Una es agregar las células y agregar las propiedades eléctricas de las células. La otra es no hacerlo estacionario, sino hacerlo dependiente del tiempo y simular que cambia el voltaje. Imagínense que ustedes quieren dar estímulos, pulsos, a lo mejor no mantener un voltaje constante en, en su placa de la izquierda, sino estar estimulando cada cierto tiempo. Eso lo podrán hacer en un estudio dependiente del tiempo. Y ver qué sentirían, entre comillas, las células que tienen en su cultivo. Eh, entonces, si se dan cuenta, lo único que cambia es la ecuación, la interpretación, porque la implementación en COMSOL es la misma. Geometría, propiedades del material, condiciones de frontera, condiciones iniciales. Aquí teníamos una condición inicial de 0 volts. Eh, Ya cuando está esto a 2 y esto a 0, pues cambia aquí adentro. Pero en realidad no es más que lo mismo cambiando las ecuaciones que se van a resolver. Este modelo fue muy simple, para que vean que es prácticamente lo mismo. Eh, ya saben, con este módulo de ACDC, saben simular fenómenos de transporte de solutos en solventes, saben simular fenómenos de calor, de temperatura, saben simular flujo de fluidos y con esto saben simular eh, eh, fenómenos eléctricos, ¿no? Por lo menos cuestiones básicas. Eh, no sé si ha notado un patrón en las ecuaciones. Las ecuaciones, todas las que hemos visto, tienen términos muy parecidos. Eh, tienen términos muy parecidos. Bueno, en este caso, por ser estacionaria, de hecho se simplifica más la ecuación. Fíjense que no está la parcial con respecto al tiempo del desplazamiento eléctrico, porque como no hay cambios en el tiempo, pues esa derivada se hace cero, entonces se simplifican. Pero en general, todos estos módulos que hemos visto son ecuaciones del mismo tipo y, y que pueden ser modeladas en COMSOL de manera muy general. Estoy diciendo esto porque en los siguientes videos vamos a hacer ejemplos de fenómenos eléctricos en tejido biológico que no necesariamente implican el uso de este módulo de corrientes eléctricas. Sin embargo, las ecuaciones que vamos a resolver van a ver que son muy parecidas o incluso las mismas que estas, pero implementadas de una manera alternativa en COMSOL. Entonces yo les recomiendo que reproduzcan este ejemplo muy simple, que recuerden, que repasen qué son cada una de estas variables que aparecen en las ecuaciones. Intenten
utilizar este módulo no de manera estacionaria, sino de manera dependiente del tiempo. Simulen, simulen un cambio en el estímulo del lado izquierdo, por ejemplo. Intenten agregar células aquí adentro y modificar las propiedades eléctricas. Y bueno, si tienen un poco más de tiempo, traten de mezclar este módulo con otro. Imagínense que además del campo eléctrico están metiendo un sistema de perfusión que le que, eh, que está representado por a lo mejor un fluido que pasa por mi cajita, o bien pueden simular que al mismo tiempo esta placa se está calentando y ver qué temperatura podrían sentir las células, además de la perfusión, además del campo eléctrico, del potencial eléctrico, pues. Entonces, en esto del modelado y más en el campo de ingeniería biomédica se requiere de mucha imaginación y de pensar un problema en términos de las herramientas que tenemos. Ahorita tienen estas cuatro herramientas que les he platicado en este curso hasta ahora. Pero bueno, creo que con eso y con eh, un buen planteamiento y metiéndole un poco de imaginación pueden generar cosas bastante interesantes.